Bueno, vamos a hablar de los efectos de la recesión, de lo que está ocurriendo con la caída en los niveles de consumo, que está deprimido, producto de lo que ha sido la pérdida de poder adquisitivo de parte de la población, que cada vez está más limitada, más condicionada, y esto se traduce también sobre muchas actividades. Una de ellas la mercantil. ¿Qué pasa con los negocios que bajan su persiana, que deciden cerrar sus puertas? Y esto se está observando en locales comerciales vacíos, sobre todo en la zona céntrica de la ciudad de Rosario. Contanos, Lore. Es así, Máxico, como vos decís, se suele ver en la zona comercial céntrica de Rosario locales que tienen cartel de venta, que dicen que se mudan. Bueno, queremos saber si es que detrás de estos cambios tienen que ver con este clima recesivo que vos hablás, con bajas en las ventas, con dificultades para costear los costos fijos, y es que por eso que cierran o se cambios o se achican. Por eso que estamos con Ariel Doracio, quien es del Consejo Asesor de la Vivienda de Rosario, para, bueno, justamente tener, si es posible, alguna confirmación o si tenés algún panorama respecto a esto que estamos mencionando. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, hay una alta, primero, nivel de consulta en torno a alquileres comerciales, algo que si comparamos con el año pasado es un poco más masivo, por decirlo de alguna forma, y empezamos a ver mayor cantidad de locales que cierran con los carteles de alquiler, mucha circulación rápida, o sea, locales que abren y cierran en los primeros 4 o 5 meses, bueno, producto obviamente de no poder hacerse cargo de lo que es el gasto fijo del alquiler. No solamente el valor del alquiler, ¿no? El aumento de las tarifas, sumado a una caída de la actividad comercial, esto dificulta que muchos locales puedan mantenerse abiertos durante mucho tiempo. Y es una constante desde hace ya unos meses. Si bien se avisoraba algo ya sobre finales del año pasado, este año es un poquito más marcado, ya incluso con declaraciones de funcionarios municipales, con la caída de recaudación en lo que es el derecho de registro e inspección, con una caída de un 20% interanual. Y también lo que hay que empezar a observar es cómo se dan las altas y bajas. Digo, por esto que manifiesto, hay locales que abren, que quizás funciona un rubro 4, 5, 6 meses, esa actividad se termina, se cierra y se vuelve a poner el local en el alquiler. Hay rotación. El tema es que muchas veces es producto de indemnizaciones que se cobran por despidos, que se abren locales y que después no se pueden sostener por los gastos fijos superan obviamente los niveles de facturación. Y en cuanto a las consultas, ¿son relacionadas con barrios céntricos de Rosario o en general? No, es en general. Obviamente el centro muchas veces es más notorio o impacta más cuando empezamos a caminar galerías que empiezan a tener locales se alquila o se vende el local directamente, locales céntricos en algunas arterias que ya se piensan a ver cerrados. Es más impactante, pero también es una constante de algunos centros comerciales donde cuando van a las renovaciones en materia del valor del alquiler nuevo, bueno, ahí hay un problema severo, ¿no? Porque a veces la expectativa de rentabilidad de los titulares de los inmuebles no tiene nada que ver con la actividad que se desarrolla, o sea, lo que se recauda por la explotación comercial de esos locales. Entonces vemos algunos que empiezan a consultar para saber de qué manera rescindir los contratos, cómo llegar a una negociación mejor, cómo trasladarse, ¿no? Porque a veces, en algunos casos hemos visto locales de muchos años que tienen que trasladarse, achicarse o ir a otra arteria, a lo mejor menos transitada, para bajar el valor que representa el canon locativo y poder hacer frente a una locación. Y las tarifas también han afectado en algún punto porque la recaudación cayó, y hacer frente a tarifas que van en alza muchas veces hace que algunos sea determinante a la hora de buscar una rescisión contractual. O sea que entre los motivos principales encontrarías bajas de ventas, pero también aumento de tarifas o alquileres. Los tres, es un combo explosivo para los locales, ¿no? Tanto la caída en los niveles de facturación o de la actividad comercial, sumado a la actualización de los contratos de locación, porque algunos, nosotros lo vemos que lo fijan en algunos locales en dólares. Entonces, si bien el dólar se mantuvo quieto, cuando van a renovar, los dueños de los locales quieren recuperar esa supuesta rentabilidad que perdieron por estar el dólar planchado. En otros, las actualizaciones son por IPC o por índice de contrato de locación. En estos casos supera largamente la expectativa o las posibilidades del comerciante, ¿no? Porque si te están cayendo las ventas, si facturas menos y el alquiler te sube y las tarifas te suben, bueno, esto es algo determinante a la hora
de cerrar la actividad económica. Para algunos casos es difícil, en algunos también empiezan a verse que achican la cantidad de personal que tienen, otros buscan, como decía, a lo mejor se trasladan de local buscando algo más chico para bajar los costos, y vemos muchas consultas de gente que cuando llega el momento de rescindir, bueno, ¿qué índice aplicamos en el contrato de locación? Porque vengo de aplicar el índice de contrato de locación, no me salió favorable, o apliqué el IPC, pero en realidad si yo traslado el valor del alquiler o lo que me actualiza el alquiler al producto que estoy comercializando, directamente afecto nuevamente esa actividad comercial que estoy desarrollando, lo traslado a precios, genero inflación, no estoy vendiendo. El trasladarlo a precios es un riesgo, entonces vemos cómo se van achicando los márgenes también de ganancia de los locales, y esto muchas veces termina en lo que decimos, en un cierre. Lamentablemente, cuando es una actividad nueva, que hay que instalar el comercio, vemos cómo rápidamente, ante la imposibilidad de recaudar y los gastos fijos, cómo se van aumentando mes a mes, bueno, es cuando más rápido cierran. Muchísimas gracias. A vos. Bueno, Maxi, allí teníamos la palabra de Ariel Doracio, quien es del Consejo Asesor de Vivienda, brindando detalles sobre este achicamiento en la actividad comercial. Distintos motivos. Uno, la baja en las ventas. Otro es también la dificultad para volver a renovar contrato en los locales comerciales. Bueno, los aumentos de las tarifas y los costos fijos que llevan a distintos movimientos. Algunos directamente a cierre de persianas, otro a achicarse, pero en todos los casos, si estamos hablando en muchos de ellos, estamos hablando de que se emplea menos gente, e incluso este fenómeno que también mencionaba Ariel, que me parece interesante, gente que fue despedida, que cobró una indemnización, que invirtió en un local o en una actividad comercial y que vio que no le podía ir bien porque no había ventas y tuvo que a los meses cerrar. Todas consecuencias de una misma situación económica. Bueno, un panorama sombrío y verdaderamente complejo de cara al futuro. Gracias por el contacto, Lore, que termines bien la jornada. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muy amable. El contacto con nuestro móvil en Rosario. Estamos a 15 minutos nada más de la hora 21. Establecemos nuestra segunda y última pausa. Otra oportunidad, no importa que todo salga mal, nunca lo dejes de intentar. Si cuesta, lo veo, no pares, acepto, comprendo.